¿Buscas acelerar el crecimiento de tu negocio e internacionalizar? Participa de Conecta Pacífico, el encuentro internacional de aceleración e internacionalización de negocios desarrollado en Valparaíso de Chile, que busca conectar a startups, aceleradoras, inversionistas, empresas, organismos públicos y oficinas de transferencia tecnológica con un potente line-up de actividades para fomentar el despegue de negocios en y desde América Latina. Conecta Pacífico se desarrollará desde el próximo 17 de noviembre hasta el 3 de diciembre e incluye 9 potentes jornadas que ofrecerán al ecosistema charlas internacionales, conversatorios, pitch de inversionistas y aceleradoras, rondas de negocios, interludios culturales, sumado a un exclusivo programa de preinternacionalización para startups. Para participar, inscríbete ahora en nuestro sitio web www.conectapacifico.com y despega tu negocio o idea más allá de las fronteras. Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta jornada de Conecta Pacífico, el encuentro internacional de aceleración e internacionalización de negocios organizado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a través de su Dirección de Incubación y Negocios y sus unidades, Crisalis y Se Innova PUCB, junto al apoyo de Corfo. Esta jornada está dedicada a las políticas públicas para el desarrollo y consolidación de ecosistemas de innovación y emprendimiento, con foco en la internacionalización. Y para comenzar, dejamos con ustedes a Etienne Chopé, director de Incubación y Negocios de la PUCB, organización líder de Conecta Pacífico. Hola, Etienne. Hola, Nadia. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por conectarse con nosotros en nuestra cuarta jornada de Conecta Pacífico ya. Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos y bienvenidas. En este encuentro que hemos organizado con mucho cariño desde nuestra región de Valparaíso, de nuestro país Chile, y desde nuestra universidad, Pontificia Universidad Católica Valparaíso. A través de este encuentro que buscamos es potenciar la internacionalización y la aceleración de negocios en y desde Latinoamérica al mundo, con una serie de actividades que hemos programado hasta el 3 de diciembre que buscan conectar en un mismo espacio, ahora virtual, a startups, inversionistas, emprendedores, incubadoras, aceleradoras de negocios y oficinas de transferencias tecnológicas y, por supuesto, a lo que hoy nos convoca, organismos públicos y policy makers provenientes de distintos países de nuestro continente y también, sobre todo muy particularmente hoy en día, desde Reino Unido, con nuestro invitado particular y muy especial desde Nesta. ¿Qué es lo que hemos hecho desde que partimos el martes 17 de noviembre hasta hoy, en estas 3 jornadas que hemos desarrollado de Conecta Pacífico? Hemos desarrollado ya una jornada de internacionalización de emprendimientos, después colocamos el foco en la gestión femenina, cómo les va a las mujeres en la internacionalización de sus startups, y este martes ya recién pasado desarrollamos la jornada dedicada a los inversionistas privados y a la industria de corporate venturing. Sin embargo, este encuentro se extiende hasta el jueves 3 de diciembre, por lo que aún nos queda mucho tiempo y más actividades que vivir. ¿Qué es lo que se viene desde hoy en adelante y en particular para hoy? Hoy, a las 17 horas, viviremos el segundo reverse pitch de Conecta Pacífico, donde aceleradoras hoy nos contarán sus propuestas de soft landing e internacionalización para emprendedores. Comúnmente nosotros vemos que son los emprendedores los que son sometidos a estrés cuando tienen que proponer sus proyectos de emprendimiento a través de los pitch. El martes recién pasado fue el turno de los inversionistas privados con sus tesis de inversión y hoy día le toca a las aceleradoras de negocio y eso es a las 17 horas. Por otra parte, contarles que aún tienen tiempo y posibilidades de ser Pacífico Match, este evento que lo que busca en esta especie de rueda de negocios conectar scale-ups con empresas y de alguna forma poder que ojalá emprendedores puedan de alguna forma contribuir al desarrollo de problemáticas de alcance global, generando alianzas y potenciales acuerdos comerciales. ¿Por qué no? Tienen plazo para postular a Pacífico Match hasta mañana, viernes 27 de noviembre. Finalmente, no olvidar que el próximo jueves 3 de diciembre se despide Conecta Pacífico en esta primera versión que ha sido muy exitosa. Estamos muy contentos con la jornada dedicada a la transferencia tecnológica y el desarrollo de negocios y emprendimientos de base científica tecnológica. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Es factible desarrollar negocios internacionales en base a ciencia, tecnología e innovación? Lo veremos el próximo jueves 3 de diciembre, en particular con foco en la internacionalización, con la exposición de Andrew Ray de la Universidad de Bristol del Reino Unido y Rocío Fonseca de la Universidad de California de Riverside,
Estados Unidos, que por supuesto accedieron a nuestra invitación. ¿Cómo ser parte de todas estas actividades? River Speech, Innova Match, Pacífico Match y todas las actividades que tenemos la próxima semana. Fácil, postula, inscríbete en conectapacifico.com. Ahora vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Conecta Pacífico, hoy en su cuarta jornada, dirige su atención al mundo de las políticas públicas. ¿Qué es lo que están pensando las políticas públicas? Sobre todo hoy en estos ambientes que nos tienen en la virtualidad, pensando en la globalidad, en cómo se desarrollan negocios de alto impacto desde la generación de ecosistemas de innovación y emprendimiento con foco en la internacionalización. ¿Cuáles son los aspectos importantes en el diseño, mejoramiento y evaluación de políticas públicas que buscan la consolidación de ecosistemas de innovación y emprendimiento con foco internacionalización? Es lo que veremos hoy. Por eso estaremos comenzando esta cuarta jornada con Conecta Pacífico en el marco de lo que hemos denominado Políticas Públicas para el Desarrollo de Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento con foco en la internacionalización, la que contará hoy en día y a continuación con la participación de dos grandes expositores, uno proveniente del Reino Unido, de Nesta, y otro de nuestro continente, más familiar, pero que ha expandido su trabajo hasta actualmente hoy al Banco Interamericano de Desarrollo. Importante es comentarles, si tienen preguntas para nuestros expositores, las pueden dejar en el chat de nuestra transmisión que aparece al lado, y de alguna forma también les contamos que como esta charla tendrá diferentes idiomas, tanto en inglés como en español, les recomendamos seguir la traducción de nuestro primer expositor, Christopher Haley, from Nesta, en el canal de YouTube de Seinnova PUCB, link que además fue enviado a sus correos y que también está en el chat de esta sesión. Así que, sin más comentarios, vamos a pasar ahora a nuestro primer expositor, nuestro primer speaker internacional de esta cuarta jornada dedicada a las políticas públicas, Christopher Haley. Él es Head of New Technology y Startup Research en Nesta, una fundación que promueve la innovación desde el Reino Unido, quien antes de unirse a esta organización trabajó durante varios años en el Imperial Innovations, la empresa de inversión y comercialización de tecnología del Imperial College de London. Su papel allí se centró en la evaluación de tecnologías emergentes y oportunidades de inversión en etapas iniciales, con especial atención en las tecnologías limpias. Actualmente en Nesta dirige diversas investigaciones relacionadas con START y las nuevas tecnologías y cómo pueden impulsar el crecimiento económico, en particular con foco a contribuir a los gobiernos a desarrollar mejores y más políticas públicas. Así que, sin más precedentes, le doy la bienvenida a Chris. Welcome, Chris, to our international event. We are very happy to have you with us today, so you can share your presentation. Y mucho éxito. A lot of success with your presentation. Thank you, Chris. Thank you, Etienne. Buenos dias. Good morning, everyone, or good afternoon, as it is here in the UK. So thank you very much for the invitation to talk to you all today. I'm very honoured to be invited. For the next 20 minutes or so, this is what I'm going to be talking about policy for ecosystem building. So first I will give a quick introduction, including touching on why this subject is of such, or should be of such importance to policymakers. Excuse me, then I will dive a little deeper into ecosystem factors and some instruments for ecosystem building. And then after that, I want to talk a little bit more about some other considerations that I think policymakers should bear in mind when we are building ecosystems. And then maybe end with a few comments about capacity building within innovation organizations. So first, some introductions. Who am I? Etienne has already given a bit of an introduction. I've been working with startups for about 15 years. I'm a non-exec director of the Global Entrepreneurship Network in the UK, and for the last 6 or 7 years, I've been working with Nesta, the Innovation Foundation, concentrating really on policy and research to support entrepreneurship. And as it happens, tomorrow is my last day at Nesta, so I'm available for consultancy from next week onwards if anyone wants to get in touch. So Nesta's mission really is promoting innovation for public good. And it was established 23 years ago by the UK government using money from the UK National Lottery. But it is now run as an independent charity all about promoting innovation. And we have worked a lot in innovation policy, really in a number of ways. So we undertake research,
And that research covers the spectrum from near-term, quite detailed research that can be implemented quite readily, all the way through to far-term idea shaping. So the kind of more think tank end of research. So that is part of what we do research, but we also develop tools such as tools for innovation mapping, and we are involved in campaigning. So we have a team called the Innovation Growth Lab, which is all about building evidence for innovation policy. And throughout this, our goal has been to make innovation policy smarter, that is to say, better informed by data and evidence, to make it more inclusive, that is to say, it benefits more people and it also involves more people in the shaping of policy, and to make it fit for the future, that is to say, better able to adapt to emerging technology and changing trends. And we view entrepreneurs as agents of innovation. So we're quite interested in understanding how to support innovative startups. And these are some of the projects that my team has worked on in recent years. But let us start with the really big picture. Why is innovation entrepreneurship of interest to policymakers? Now, many of you will be familiar with the work of Joseph Schumpeter, and it was Schumpeter who argued that innovation was the key long-term driver of economic growth, with innovative firms displacing less productive firms through this continual process of creative destruction. And Schumpeter's work has been built on by many others, such as Deirdre McCloskey, who have argued that the phenomenal increase in living standards that has been seen across the world in the past 2 centuries or so can only be explained by free trade and the free exchange of ideas. It is people who have ideas, people who have the courage to turn those ideas into reality, and the people then who test and adopt those ideas that have enabled the vast benefits that the world enjoys today. And certainly, I think there is little doubt that innovation really is a core driver of growth, both at a macro and a micro level. And entrepreneurship is intimately connected with innovation, not only because many entrepreneurs are driving innovation in their own right, but also because entrepreneurs, startups exert competitive pressure on established firms. In addition to that, I think there's a crucial point about consumer surplus, which is not widely understood. So if you look, for instance, at the work of the Nobel laureate William Nordhaus, Nordhaus estimated that over the past half century, innovators themselves actually only captured about 2% of the value of their innovations. In other words, the vast majority of the value created by new ideas did not accrue to the people who make and sell the innovations, but the people who use them. So, to put it another way, society usually benefits from innovation much more than the innovator themselves. Also, from an employment point of view, there is good evidence that startups play a very important role in net new job creation. And many of you, I think, will be familiar with this data. The OECD and others have produced just showing actually the extent to which young firms under 5 years, really contribute disproportionately to net new jobs. So in summary, there's a sound basis for considering innovation and entrepreneurship as things that we should encourage and things that are worthy of public support. So I expect we're all agreed on this. But the next question then is, how should we best provide that support? And I think this is where people start to diverge, partly because we have different theories about how innovation happens. And those theories tend to fall really into 3 main camps, some of which have fallen into or out of favor over time. So first, there is a view of innovation and entrepreneurship as an activity which is fundamentally driven by the entrepreneurs and the innovators themselves. In other words, if people have the ability and they have the motivation and they have the opportunity, they will innovate. And on this view, the best way to encourage more of this is to provide additional skills, incentives, and to stimulate the supply of ideas.
Next, there is a view of innovation and entrepreneurship as things which are fundamentally driven by the market. So on this view, the early stages of innovation, the initial ideation stages, as they are sometimes called, they are less important than later scaling. So in other words, ideas themselves are relatively cheap. It's the diffusion of the new ideas that really matters. And on this view, policies should focus on things like educating the market, removing barriers to innovative procurement, and so on. And then third, there is the ecosystem view, which sees both of the first two views as rather too linear, and instead pictures innovation entrepreneurship as something which sort of emerges from and is enabled by a sort of complex web of resources. Effective entrepreneurs are those who best figure out how to draw together those resources. And on this view, the role of policymakers is to boost the resources overall and help innovators navigate their way through this system. Now, to be honest, these views are not really mutually exclusive. And I think some people would say that the ecosystem view can fairly easily encompass both the supply side and the demand side views. But they do represent slightly different mental models. And my experience is that many people in government, and indeed actually in many universities, are still quite wedded to fairly linear models of how innovation happens. So let's talk more about ecosystems and ecosystem factors. So there are many different frameworks out there to try to analyze ecosystems, but I'm going to talk about one that we developed for a project that I led called the European Digital City Index. Now, this was an index that was developed explicitly with web entrepreneurs in mind, and it was focused at a city level, which in my view is the appropriate unit of analysis in many, probably most cases. If you want to see the index itself, you can check it out using the link shown on the top right of the screen here. As I say, it's European only, and it is slightly old, but I think it is still a pretty good framework for supporting all kinds of entrepreneurs. And this index was based on 10 core factors ranging from skills to access to capital. In the interest of time, I'm not going to dig deep into these 10 factors, but you can read them all, read about them in this publication, which is linked here. And as I've said, this is explicitly a Eurocentric framework, and it does somewhat take for granted certain aspects of the broader business environment, such as the rule of law and the risk of state appropriation, which I know are arguably of more concern, certainly in places like Africa and Asia. I do think, though, that those factors can be incorporated within this overall framework. And certainly, if you'd like to discuss any of these factors, I'm very happy to do so in the questions afterwards. Now, for each of these factors, there are clearly many different policy instruments that we could use to boost the factor in question. Again, I don't have time to discuss all of these now. I'm very happy to talk further about any particular ones in the questions afterwards. I might just pick out a couple, though. So accelerators are something that have certainly risen massively in popularity in the past decade or so as a means of boosting several of these factors. And we have spent several years ourselves looking at accelerators, and I think we have a reasonable idea about what kinds of activity leads to what kinds of outcome. And we can also show pretty robustly in some work that we published at the beginning of this year that there are ecosystem level spillovers from many accelerators. In other words, the presence of an accelerator in a town or a city seems to benefit not just the startups that are in that program, but also actually other startups outside of the accelerator. We don't quite understand why. It seems to be that the accelerator has a kind of ecosystem coordinating function. But whatever the reason, it does give a further rationale for more public funding of these programs. That's not to say, however, that it's necessarily the most effective use of that public money. And it obviously depends somewhat on the ecosystem in question. The other element, maybe just to pick out here for a moment, is the importance of culture. And I think policymakers sometimes don't like to discuss culture because it is rather ephemeral. But it is very important.
and from some of my work in places like Kuwait, in my view, I think it can sometimes be the biggest obstacle to building up entrepreneurship within an ecosystem. And actually, even in the UK, which has a pretty good attitude towards entrepreneurship, I'm personally increasingly of the view that culture and people's motivations to scale or not to scale are key determinants of our total entrepreneurship activity. And hence, if we really want to step up our game, we need to tackle this through things like more enterprise education at school level. So anyway, we have a lot of instruments from which to choose, and I'm very happy, as I say, to talk about some of these further in the questions. But I now want to turn to 5 other principles which I think should affect policy design when it comes to ecosystems and supporting startups. And you're probably wondering what these 5 objects are and what their relevance is to innovation policy. This is partly to keep your brains awake, to try to keep you guessing and curious, but they do symbolize important points, which I will explain. So first, we have managed to get this far into the conversation without talking very much about what we mean by innovation. I'm not going to obsess about definitions, but I do want to emphasize that innovation is more than research and development. Innovation encompasses new models of social innovation, encompasses new services, new designs, new business models, some of which are illustrated here. And in fact, I would argue that the dominant mode of innovation that we've seen in the past decade or so has actually been about business model innovation enabled by digital tools. So if you look at something like Uber, it is not simply a taxi company with a digital app. It is about reimagining this value network, reimagining how people can use underutilized resources and putting themselves as a central coordinator in that new network. It's a very, very different model than previous taxi firms, and the same for Airbnb and so on. So this is important to bear in mind because we want to design policies that support all of this kind of innovation, as well as research and development. Now, relatedly, this change in the nature of innovation affects the way that we measure it. So we're pretty good at measuring scientific research and technical outputs. There are lots of measurements of things like patent activity, but we are not so good at measuring other types of innovation and other types of impact. So fair trade, for instance, picture down here, some fair trade coffee. Fair trade is a type of social innovation, but understanding the impact of that is clearly more complicated than simply looking at the final value of the coffee or other goods sold. So we need to think about developing new metrics which reflect the changing nature of innovation, which is becoming more open, more social, and more intangible. We also need better evidence of what works in terms of our instruments and our policy interventions. So currently, we spend many billions per year on business support schemes, but we actually have very weak evidence of what works. What this chart here shows is looking at some 1,700 evaluations that have existed of innovation schemes. Very few, less than 4%, actually involved a robust control group in that evaluation. And that obviously leads to a pretty poor quality evidence. Now, my own view is that all policymakers need a good deal of humility about what we actually know about this space. There are clearly many unknowns about how best to support entrepreneurs and innovators. And the way to cure that ignorance is through experimentation. But experimentation doesn't simply mean trying something. It means trying something in a rigorous way that can produce robust knowledge. In other words, we should conduct policy experimentation with the rigor that we do for clinical trials. And that's precisely what our Innovation Growth Lab is trying to do. The fourth broad point that I'd like to make is that we need to be clear about what our end goals are and at whom we are targeting our policies.
So I do not believe that it should be the aim of public policy to keep small businesses or new businesses alive under any circumstances. Frankly, many firms may not be addressing a genuine need, or they may not have a viable business model. And in those cases, the resources may be far better reallocated. So whilst it's difficult to achieve, support should ideally be focused, in my opinion, on innovative firms which have the genuine potential to be sustainable, scalable businesses. In other words, we should be aiming for quality rather than quantity. Of course, the challenge is that it is very difficult to identify a potential quality firm, especially at an early stage. That's what venture capitalists try to do, and they typically spend many months looking at a single firm. So government has to take a slightly different approach, and as a result, it's at least partly a numbers game. But with that in mind, we should remember that startups are not the same as other small and medium-sized enterprises. So most governments do understand quite well that there is quite a difference between large businesses and small businesses, but they often do not quite understand that there can be a big difference between, on the one hand, a young company with growth ambition that may be working with emerging technology and still in search of a sustainable business model, and on the other hand, an old established company that is small but has no desire to grow. But in my view, the two actually face very different challenges, and they need different policy solutions. So startups should therefore not be treated just like SMEs, but they should be treated as a specialist subset that needs specialist attention. And the image here, by the way, on the left is of RC Cola, which some of you will know. They were actually one of the first developers of diet cola, which they originally developed for diabetics, but then they quickly saw that there was a mass market for the product. Now, as it happens, it's a very interesting lesson in innovation because they were not able to appropriate the idea. The idea was rapidly copied by Coca-Cola, Pepsi, and others. But the point remains, we should be looking to identify who the next RC Cola is, rather than simply supporting the small business retailer that you see on the right. Now, the fifth point I'd like to make is that when we take an ecosystem perspective, we not only need to ensure that all the elements are in place, but we need to ensure that they are sufficiently well connected. Network density matters. We want ecosystems that are richly connected. And if you look at the systems where this works well, it's typically the result of multiple overlapping networks. So for instance, I spent a decade in Cambridge in the UK. And if you look there, you have networks that are built around colleges, you have networks that are built around academic departments, you have networks that are built around all sorts of societies. Basically means that people have multiple ways of connecting with other people. But I'd like to sound a note of caution here. Some policymakers, particularly if they're trying to engineer an ecosystem from the top down, they want to have a neat allocation of roles and responsibilities. And sometimes for them, having multiple overlapping networks is seen as a waste of resources. But my point is that although it is formally inefficient, that redundancy, that duplication provides resilience. It means, for instance, that if someone is too busy or if someone drops the ball, that's, say they promise to make an introduction, but they forget, you have other ways of connecting with people. So just as we know from organizational theory that if you streamline an organization too much, it becomes very efficient, but not able to flex and cope with new circumstances, there are dangers in overly streamlining an ecosystem, in my view. And the image, by the way, is of a RAID data storage system, which those of you who know IT, is about deliberately building in redundant capacity. So I'm nearly out of time, but before I end, let me just say a few very quick words about innovation capacity building and policy adoption. So I presume that most of us on this call are interested not just in good policy in the abstract, but also about how to design, implement, and scale it in our own areas. And part of that process often involves selling policy ideas into other parts of your organization, other parts of government, and sometimes training
colleagues in broad aspects of innovation policy. If you are in that position, there is a Nesta spin-out called States of Change, which has produced a lot of material relating to innovation skills. And this playbook here is one example. There's loads of material there. I won't go into it now. I will, however, pull out one diagram, which I think is useful in framing innovation policy. I like this image because it illustrates several of the different mindsets that people have when they approach innovation and innovation policy, and the fact that sometimes these are in tension. I think it also helps explain why sometimes policy conversations are unproductive. So, for instance, I might be having a conversation about innovation systems and the policy needed to change systems, and someone else might be interested in a conversation about individual skills and people. So simply understanding these dimensions and where other people are coming from, I think can enable you to have a more meaningful conversation about policy design. And this is my final slide, I promise. Many of you will be familiar with the work of Everett Rogers. He was the person who came up with this idea of the S-curve of technology penetration. Slightly less well known is his Accord model of technology adoption. I don't know why it's not so well known. Personally, I think this should be compulsory reading for every startup that's interested in marketing their technology. My reason for presenting it here, though, is I think it can also be a useful framework for understanding and supporting the diffusion of a much wider range of innovations, including new policies. So there are, these things are probably quite familiar to you, but I do think that innovation policymakers could sometimes benefit from being a bit more reflexive and approaching the adoption of new policies like we do the adoption of new technologies. That's to say, treating these as slightly risky new ideas that need to be actively sold to other people and which benefit from finding early adopters and so on. So that's it. I think I've covered everything that was on the agenda. Thank you very much for your patience. As I say, please do get in touch if you think I can help. And yeah, back over to you, Etienne. Thank you, Chris, for your time, for accepting our invitation to our international event, Conecta Pacífico, from Latin America, especially from you, receiving from advices from the other side of the world, from European and especially from United Kingdom. Thank you for your time and for your excellent presentation. We are receiving some questions from different platforms that we have, but I would like to ask you, from your perspective, what is your appreciation about our continent here in Latin America to develop new businesses based on innovation? What we should do in our countries to support startups and the process of internationalization? What do you think about what are we doing right now in Latin America? Oh, just a little question there, Etienne. So, gosh, where do I start? So myself, I have not spent a lot of time in South America. I have not been out to Chile. I would love the opportunity to come and see. My first point is an obvious one, is that all of this needs to be tailored to the situations on the ground, right? But the starting point, I think, is to look at the ecosystems and to try to understand where the strengths and weaknesses are. This is an obvious point. It's a super obvious point, but you would be surprised actually the number of times I've been out to look at an ecosystem, talk to people trying to develop that ecosystem, and they really have been unable or haven't thought about trying to measure the strengths and weaknesses of the ecosystem. So I think really trying at the outset to understand what their strengths and weaknesses are, where the existing pockets of deep innovation are, where they are not, right? My view is that a rich ecosystem, it has to have all of the elements in place. You cannot make up for the absence of one element of that ecosystem by substituting more. So if there is a big gap of capital, no amount of improving the human capital will make up for the financial capital. So I think you have to work out where the weaknesses in the ecosystem are and come up with a plan to plug that.
Having said that, it also makes it makes sense to identify where some of the strengths are and see how you can build on that. So, for instance, in parts of Latin America, actually you have a lot of really big, strong, large corporates, and I have undertaken a lot of work for the past few years looking at corporate startup collaboration. I genuinely think there is a lot of mutual benefit to be had by promoting more interaction between corporates and startups. It can be a great way to get not just financial resources, but market insight, connections, and so on into the startup, and also provides a sort of innovation capacity for some of the larger corporates as well. And in some cases in Latin America, I think actually focusing on things like that can be quite productive. Lots of other aspects there, but yeah, I'll back to you for a moment. Good, thank you. And considering that business incubator or business accelerator working in our countries is a principal actor in the ecosystem, which advice or recommendations you may have for incubators or accelerators promoting or supporting the internationalization of startups in our countries beyond Latin America? What do you think that advice for our incubators? Okay. What we should do? Let me talk very briefly about some work that we undertook for the UK Department of Business. I'll send you a link to the report later if people are interested. So we have been looking quite deeply at accelerators for a number of years. I think it is a difficult space to understand because there are lots of different types of organization that call themselves accelerators, right? There are some entities that actually I think are more like incubators. There are some that are more like venture capital funds that do a bit extra. There are some that are co-working spaces that maybe offer some additional services. So the first thing I think is just understanding what we mean by an accelerator. In my view, I define an accelerator as an entity that operates on a cohort basis, that focuses on peer learning, and that is time limited. So there is a very clear end point for the cohort. So that's number one, definitions. Number two, the model of the accelerator has changed quite a lot since Y Combinator. So I look at Y Combinator, which was formed 15 years ago, as the sort of the original accelerator. And a lot of entities tried to copy that, but the model has moved on. The model has changed and developed, right? And so Y Combinator took equity. Nowadays, actually, certainly in the UK, the majority of programs don't take equity. The majority of programs now in the UK, the majority of accelerators, actually are funded by corporates. There's also some joint funding, right? Some that are public and private funded. Now, I think a few points just to say on that. Firstly, I'm a little bit concerned about accelerator programs that are jointly funded by public and private bodies, because I think the success metrics are very slightly different, right? So if you're a venture capitalist funding an accelerator, probably the thing that you care about is growth. You care about the accelerator startups being as big as they can. And if that means leaving your country and moving to Silicon Valley, then you, as a venture capitalist investor, will do that. But most public bodies don't want that. Most public bodies they're interested in accelerators partly for local ecosystem development, local economic regeneration. And so I think you need to think quite hard at the outset, what is the core goal of the accelerator program? The same also applies a little bit to corporate programs. So in the UK, as I say, most new accelerators are funded by corporates. Now, there's an interesting question: why are they doing that? And in many cases, I think there is not a clear strategy. I think many corporates haven't necessarily thought about how it fits with their corporate innovation strategy. In some cases, they're doing it clearly to develop new products or to move into new markets, and I'll return to that in a second. In some cases, though, I think they are copying their competitors, and in some cases, they're doing it for very soft reasons, like cultural change within the organization. Now, that is valid. I think that is a solid reason that can be fine, but it's quite difficult to find metrics
that evaluate that success, right? So you're very much at the mercy, at the whim of the CEO. They have to like the program, and the minute they fall out of favor, it's very difficult to sort of prove the impact that you have had on the organization. You asked a question about internationalization, and so going back to this question of corporate startup collaboration, there is some pretty good evidence that having a corporate investor, corporate venture capital in your startup actually has a number of benefits, right? So if you receive corporate venture capital as an entrepreneur, you are more likely to be given a higher valuation. That includes trade sales and also IPOs. And you're also much more likely to internationalize. So you are much more likely to start exporting if you have particularly a corporate investor who has multiple international arms. So I think there are good strategic reasons why startups might want to actively go out and try to find corporate investors. I think sometimes startups are a little bit worried because they think, well, I don't want to tie myself too closely to one particular corporate. Actually, most corporate venture capital does not lead to acquisition. And there are increasing numbers of corporates who are quite willing to co-invest with people who in other circumstances may be competitors. So it's a very interesting space. Yeah. You talk about something related to how can we measure the social impact related to the businesses or startups. Do you have some recommendations for our policymakers related to how can we measure the social impact related to business or startups in our, for example, society? How can we improve the quality of life for our citizens, for example, through startups? How are you doing or what are you doing in your country, for example? Yeah. Beyond quantitative indicators. Yeah. Again, you're not giving me easy questions, Etienne, right? So this is a difficult question because social impact includes so many different things, right? So you could be talking about impact on jobs, you could be talking about impact on the environment, you could be talking about people's well-being, you could be talking about people feeling happy. Social impact means a great many different things. So it is difficult to talk in the abstract about how to measure this. I think it very much, you have to look at the individual circumstances of the particular startup. Now, having said that, Nesta has been quite involved in impact investing in the past 5 or 10 years. We have been working with other impact investors to try and work out some principles for social impact investing. So this is still quite a rapidly developing space. I myself, I don't sit in the impact investment team, so I'm a little unable to talk about their good practice. But one of the things that they're keen to do is ensure that the startups that they invest in, that they themselves have thought about and they are regularly reporting on the impact metrics. So Nesta as an impact investor does not say, these are the metrics that you have to use. They say, we say, we want to understand what you measure, how you measure it, how you report this, and we want to be sure that this is at the core of your business. So this is not a sort of add-on on the end that you are just doing to kind of persuade investors that you are, I don't know, a sort of socially meaningful company, but you've built your business around this quite fundamentally. Okay. It's a big issue for us in our countries. How can demonstrate or to prove the impact to the society of the related to startups or businesses related to innovation, of course. We have one final question from the audience. What, in your experience, what have been the strategies that have worked best to boost the demand for innovation from medium and large companies in the United Kingdom? To recap, the strategies that work best to boost the demand from medium to large, but explicitly from companies in the UK. Yeah.
So, I am not so sure that you can do a huge amount to change a large company's appetite to innovate. Excuse me. I think either the company realizes that innovation is core to its survival, or it doesn't, right? Now, I mean, having said that, I think you can give plenty of examples of very large companies that thought they were secure, that they thought their market position was unassailable, and then they were very quickly killed. I mean, everyone knows the stories. I don't need to repeat about sort of, you know, Nokia and RAM and Blockbuster, and, you know, lots and lots of examples of really large companies who didn't innovate. They failed to see the urgency, and they failed to realize how their market was going to be taken away from underneath. So, I mean, Clayton Christensen has some of the seminal work in this area that I think will be very familiar. So my feeling is every large company really has to understand this now already, right? If they do not understand this, I think they're very soon going to be taken over, lose their market share to companies that do understand this problem. And my experience in working with large companies is if the chief executive and the board do not understand the importance of innovation, it is a very, very bad sign, right? So some of the worst examples that I've seen have been where you get innovation teams, innovation functions that have just been put into the organization, but they do not have a remit from the chief executive of the board to really drive change within the organization. When that happens, it never works. It never works. So the large organization, the board, the chief executive really have to, I think, fundamentally understand this. Now, if they do, that's great. If they do, then I think you can have a meaningful conversation about types of innovation, about the importance of open innovation, about open innovation mechanisms, about where that team should support. My view is it should always, if you have an open innovation team, it should always report either to the chief exec, maybe chief strategy officer, never digital or IT. That's the wrong place, I think, to put it. But you can then start actually having a conversation about different ways of innovating, whether that is collaboration with startups, whether it's open innovation with universities, whether it's internal R&D, and so on. But if the board fundamentally doesn't get the need to innovate in today's world, it really doesn't bode well for the organization. Well, thank you for your answers, Chris. Thank you for your time, for accepting our invitation from this part of the continent, from Chile, Latin America. Thank you, Chris, for your time, for your excellent presentation. So time's up for you. Thank you. Thank you for having us. Thank you, Etienne. It's been a pleasure. Bye. Goodbye. Ok. Y habiendo tenido esta tremenda presentación de Nesta, de Chris Hurley, además Nesta es una de las instituciones y fundaciones que en nuestro continente hemos visto como un deber de lo que están haciendo. También nos inspira mucho en todo lo que tiene que ver con el trabajo muy mancomunado entre el sector privado, el sector público, y lo que podemos hacer también quienes estamos trabajando desde la academia en distintas universidades, en particular en lo que significa la promoción del desarrollo de emprendimientos y startups con foco en la internacionalización. Así que agradecemos a Chris su participación y por aceptar también pasar a nuestro segundo speaker internacional, más de la casa, más cercano, José Miguel Benavente, además exalumno de nuestra Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Economía de la Innovación y el Cambio Tecnológico, Microeconometría y Evaluación de Impacto de Programas Públicos, quien hoy además es especialista líder en la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, área de la cual además fue su jefe mientras estaba radicado en Washington entre los años 2014 y 2016. En el año 2005, además, José Miguel fue nombrado por el presidente de la República en Chile desde ese entonces como consejero del aquel Consejo Nacional
de Innovación para la Competitividad en ese entonces, llegando a ser después su vicepresidente hasta el 2012. Además, José Miguel ha sido subdirector del Centro de Análisis y Modelamiento de la Seguridad Pública, también del Instituto Milenio de Sistemas Complejos en Ingeniería de la Universidad de Chile, consejero del Círculo de Innovación y Emprendimiento de CARE, entre un montón de otros grandes títulos y experiencia de José Miguel, y por supuesto, un gran académico en distintas universidades de nuestro país. Así que muchas gracias por participar en nuestra jornada número 4, dedicada a las políticas públicas, José Miguel. Un honor tenerte con nosotros. Así que adelante con tu presentación. Muchas gracias. No, muchas gracias, Etienne, a ti por la invitación y realmente para mí es una felicidad estar nuevamente en mi verdadera alma mater, como tú bien dijiste. Yo soy viñamarino, criado, educado, todo, la universidad también allá, con mucho orgullo fui profe un tiempo también, estudié ingeniería industrial allá, así que tengo tan lindos recuerdos y todavía sigo vinculado, así que muchísimas gracias por la invitación. Realmente esto creo que es una oportunidad enorme y yo creo que voy a enfatizar de hecho muchos temas que planteó Chris, en los cuales estoy en casi todos muy de acuerdo, partiendo por el tema de lo regional y lo local. Si bien uno plantea un ecosistema mirando hacia la internacionalización, ¿cierto? Pero siempre los temas locales, los geográficos, son tremendamente determinantes y la heterogeneidad que tenemos en Chile es muy importante para considerarla, ¿no? Cuando uno desarrolla estos ecosistemas. Voy a hacer compartir con ustedes una presentación. Déjenme share screen y tu pantalla. Acá estamos. No sé si la ven. Sí, está perfecta, ¿Sí? José Miguel. Súper. Ok, ahí está. Bueno, la invitación entonces es hablar un poco de las políticas públicas para el desarrollo de ecosistemas de innovación y emprendimiento y particularmente con este foco de mirar, ¿no es cierto?, sobre todo los mercados internacionales. Eso es un poco la invitación. Hay muchas cosas que dijo Chris que yo voy a repetir, pero voy a hacer algunos énfasis particulares que me parecen importantes. Perdona, Etienne, tengo una duda. ¿Cuánto tiempo tengo? Yo me ajusto a lo que me digas. Etienne, ¿estás ahí? ¿Me escuchas o no? Sí, José Miguel. 20, 15 minutos, por ahí. Ok, ya, genial, súper. Lo hacemos así entonces. Como les decía, voy a compartir algunas cosas que mencionaba Chris en el fondo y enfatizar que creo que son importantes, sobre todo para la discusión. Primero, Chris mostraba estos tres modelos en el fondo del emprendimiento y la innovación, y él tiene mucha razón por varias implicancias, no solamente para ver cómo uno podría más académicamente mirar el proceso o hacer una taxonomía del proceso de innovación y emprendimiento, sino que la política pública, el desarrollo, el diseño de la política pública ha estado marcado por esa forma de entender el fenómeno. Él me hablaba de este modelo lineal, lo que se llama science push, empujado por la oferta, pensando que idealmente las ideas venían del mundo académico, del mundo científico, y que de alguna manera, por arte de magia, se traducían en propuestas de valor intermediamente, por ejemplo, a través de patentes y otro tipo de licencias, y que habían unos encargados de esto a través del emprendimiento, ya sea empresas formales o empresas nuevas, en propuestas, ¿no es cierto?, de nuevos productos, nuevos procesos a la sociedad. ¿Ok? Este modelo liderado por la oferta ha sido la tradición del apoyo público. El apoyo público piensa, hasta el día de hoy, en muchos países latinoamericanos, y Chile no es la excepción, de que esta es la forma mejor de empujar el tema de emprendimiento y la innovación. ¿Okay? De hecho, el actual Ministerio de Ciencia y Tecnología en Chile, que se llama Conocimiento e Innovación, además, entre su nombre, tiene implícitamente parte de este modelo metido en la cabeza en su diseño, ¿no? Y así en otros lados es la misma situación. Por eso es importante esta idea que él hablaba, Chris, ¿no es cierto?, estos modelos, ¿no? Y después trata el modelo mirado más por la demanda, ¿no es cierto?, que es una cosa relativamente nueva y que en algunos contextos hoy día Chile, por ejemplo, ya está empezando a mirar un poco en su política pública cuando desarrolla estas visiones y estos desafíos,
tanto privados como públicos, el hidrógeno verde y otros, ¿no? Y el cobre verde, están pensando por el lado de la demanda, cómo a través de atender una demanda potencialmente que está exigiendo productos y procesos que sean más amistosos en el medio ambiente, ¿no es cierto?, que tengan algunas capacidades, características que sean útiles y sustentables, obviamente requiere aguas arriba, más conocimiento, más desarrollo de propuestas de valor a través de emprendimiento, ¿ok? Para eso la política pública, particularmente la institucionalidad chilena y la Latinoamérica en general, está como un poquito menos acostumbrada. Corfo tiene algunos mecanismos para tratar de caracterizar ese fenómeno. Y finalmente está esta idea de los ecosistemas, que en el fondo combina las dos cosas en una mirada bastante ecléctica, por decirlo menos. En la literatura lo mismo lo sugería Chris, ¿no es cierto? En la cual están ambas miradas en forma complementaria. Y yo creo que es la política pública que se asocia a esa mirada sistémica también tiene que ser sistémica, o sea, es consistente con esta mirada de cómo uno orquesta esta idea de ecosistema. El ecosistema como una palabra relativamente nueva, no tanto ecosistema de innovación como emprendimiento, conceptualmente es una cosa que tiene bastante tradición, aunque ustedes no lo crean, inventada por un argentino, que se llama, ¿no es cierto?, la triple hélice, ¿no es cierto?, el triángulo de Sábato, de hecho técnicamente se llamaba en los años 70, que veía cómo se vinculaba el sector público con el sector privado y con la universidad para desarrollar en forma colectiva, ¿no es cierto?, un conjunto de propuestas de valor que se traducía, ¿no es cierto?, en emprendimiento y por lo tanto nuevos productos o nuevos servicios o nuevos modos, ¿no es cierto?, de orquestar la producción que fuera valioso para quien lo usara, es decir, para el consumidor final. Y el consumidor puede ser privado o puede ser una sociedad en su conjunto. Por lo tanto, esta mirada más de políticas sistémicas es una política bastante nueva. De hecho, nosotros en el Banco, una cosa que hemos venido, y Etienne ha estado involucrado, como él decía, por el tema, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, en cosas que han sido los últimos máximo 10 años, y si no menos. Y el mismo Chris decía que es una cosa relativamente nueva también en el contexto de UK y en Europa en general. Entonces, la política del sistema de innovación y emprendimiento es justamente consistente con esta mirada en la cual hay un conjunto de agentes que interactúan. Pero quizás lo más importante de las políticas miradas al ecosistema no solamente es que cada parte o cada agente esté, sino particularmente que los vínculos y las relaciones que hay entre ellos ocurran. Y esos vínculos y esas relaciones, como bien decía Chris, pueden incluso sobreponerse o traslaparse. Y no está mal que sea así. Pero esas relaciones tienen dinámicas. Se crean, se fortalecen y también se destruyen las relaciones, no solamente los agentes. Y esto es un elemento central en la discusión para mirar con más cuidado las políticas que están orientadas no solamente a desarrollar, ¿no es cierto?, el emprendimiento, no solamente a desarrollar el financiamiento para los nuevos emprendimientos, no solamente para desarrollar, ¿no es cierto?, el capital humano necesario, sino que requiere otros jugadores y que interactúen entre ellos, espacios, infraestructura, métodos, reglas del juego, incluso temas que tienen que ver con elementos regulatorios, que son tremendamente importantes. Eso forma parte de las políticas. Es una mirada más sistémica, como decía. Entonces, es no solamente concentrarse en la gente, es decir, por ejemplo, el empresario o el emprendedor que trae, ¿no es cierto?, una idea, quiere transformarse en una empresa a través de una propuesta de valor, sino todo lo que rodea alrededor de eso. Y creo que eso es clave, ¿no? Y entenderlo como un ecosistema, sus agentes y particularmente sus relaciones, es lo más importante. Y el segundo punto que es importante, el primero es las relaciones junto con la gente, el segundo es que estas interacciones son dinámicas, tienen historia, tienen, como decía, nacen, se crean, hay que crearlas, hay que potenciarlas, hay que desarrollarlas y después van desapareciendo. Y hay que tener el conjunto de políticas y la evaluación, que voy a volver sobre este punto que Chris lo mencionó, que era muy importante, el tema de la evaluación, darse cuenta que estas mismas relaciones van desapareciendo y se van, obviamente, creando otras. Y el sistema de política pública es suficientemente flexible para entender esta dinámica. Este es el único cuadro, así como mono grande, que voy a mostrar en el fondo, pero que ilustra algo que Chris ya había dicho, en el fondo, de que en este ecosistema entendemos, ¿no es cierto?, el proceso que está aquí al centro, es esta idea como de incubación, que de alguna manera trae conocimiento, ya sea incorporado en el equipo, por ejemplo, que es el grupo que está desarrollando un nuevo emprendimiento, o a veces lo vincula exprofesamente con instituciones que están haciendo investigación y desarrollo, en los cuales, mediante mecanismos de transferencia, y pues vamos a hablar un poco de eso, puede incorporar estas nuevas propuestas de valor con un contenido científico-tecnológico. Y lo que hace este proceso de incubación es principalmente ir descubriendo un modelo de negocio. El modelo de negocio en general en la literatura lo trata como un proceso de descubrimiento. Y esto es muy importante en la política pública, porque generalmente toda esta idea de descubrimiento, experimentación, no están en el ADN
y después vamos a ver un poco por qué, del diseño de la política pública. Los espacios para ir descubriendo, para ir experimentando, no es una cosa muy trivial. Generalmente ustedes probablemente han vivido, ¿no es cierto?, toda la rigurosidad que tiene el Estado, por ejemplo, en las entregas de informes, ¿no es cierto?, en los requisitos, en lo poco flexible que tiene para algunas cosas, y eso ha ido cambiando, por suerte, para ir de alguna manera adaptándose a las condiciones cambiantes para hacer una propuesta de valor en este proceso de descubrimiento del modelo de negocio que finalmente después a través del escalamiento permita ofrecer productos y servicios que generen valor, ¿no? Y eso está como en el centro de esto. Pero en el centro del ecosistema, fíjense, no están los emprendedores, no son ellos, sino que dentro está el proceso. Y esto creo que es bien importante entenderlo. O sea, de alguna manera, aquí hay muchos agentes como personas con nombre y apellido, digamos así. Uno de ellos son emprendedores. Obviamente tenemos el gobierno y todas las personas que trabajan ahí, agentes internacionales para los temas de internacionalización, temas de mentores, los dueños de los cowork y todo. Pero yo creo que una de las cosas importantes en entender el tema del ecosistema es que es más bien el proceso al cual yo estoy focalizado, que obviamente es cubierto por el emprendedor, ¿no? Entonces, esto cambia un poco el foco, más que las personas, sino que en el proceso mismo en el cual uno quiere que ocurra. Para eso necesita gente, que son los emprendedores, pero requiere un conjunto de otras cosas más, que aquí vamos a denominar inputs, ¿no? Insumos. Este insumo es gente, pero en gente capital humano entrenado en distintas dimensiones. No solamente la potencialidad técnica que pueden tener y el conocimiento o la creatividad que puede tener un equipo para desarrollar esto, sino que necesitas, por ejemplo, todas las capacidades del aparato público para llevar adelante. Tú mismo, Etienne, eres un ejemplo vívido de eso, tu traspaso, que conozco tu historia, ¿no es cierto?, en el sector público, la experiencia de haber adquirido esto, y ahora estando en la universidad, esa contaminación buena, ¿no es cierto?, de conocimiento que hay entre instituciones como el sector público, la universidad o el mismo el sector privado, es tremendamente importante, y la falta que hay, por ejemplo, de este tipo de conocimiento, como Chris bien decía, a nivel de la alta dirección en las grandes empresas, que están tomando un rol muy importante en esto. Otro elemento, obviamente, el financiamiento. En las distintas etapas, ¿no es cierto? Cuando uno habla, en el fondo, incluso las palabras en inglés son un poquito como misleading con respecto a esto, el capital de riesgo, sí, pero entendemos que es distinto el capital que entra muy temprano, el capital que está como al comienzo, a la mitad del trayecto, y el capital más formal, y después, por ejemplo, los corporate venture capital, etcétera, que entran en distintas alternativas, y la forma, en el fondo, como se estructura. Y también el financiamiento público, ¿no es cierto? Chile ha tenido experiencias bien interesantes, ¿no es cierto?, con los fondos de capital de riesgo de Corfo, quizás unos adelantados al comienzo para tratar de generar un ecosistema y que ha ido costado, pero hoy día los números ya están mucho mejores. También el tema de los mercados secundarios que están vinculados, el ambiente regulatorio, y una cosa que Chris enfatizó y que yo creo que es clave, el tema de la mentalidad y la cultura. Esto es muy difícil. La mentalidad y la cultura no solo significa de que tengo emprendedores que son más amantes del riesgo, que son capaces de hacer propuestas de valor más interesantes, que son más empujan ideas con más fuerza para tratar de llegar a los mercados, etc. No es solo eso. Es entender, en el fondo, que los agentes, que incluso el sector público, sus propuestas sean también de riesgo, sean de experimentación. Una cultura que permita el fallo, ¿no es cierto? Y esto largamente se ha discutido previamente, ¿no? Que de alguna manera sea visto como un mecanismo para poder crecer como sociedad, ¿no? No el único, obviamente, pero uno más, ¿no? Todo esto es un cambio porque refleja, entre otras cosas, por los temas de las confianzas. Muchos de estos, en las etapas tempranas, son de mucha confianza. Como bien decía Chris, bueno, muchas veces si es que el CEO le gusta o no le gusta la idea, se va el CEO y esto se desarma, ¿no? ¿Cómo generar esos lazos de confianza que manejan más en el tiempo? Entonces, esta mirada del ecosistema, entenderla primero que uno está concentrado en un proceso que está al centro de esto, que hay un conjunto de insumos o inputs que son necesarios y que hay un conjunto de jugadores que son clave. Y los vínculos, sobre todo, ¿no es cierto?, de estos jugadores que son muy importantes. Por ejemplo, caracterizando algunas cosas que uno podría decir con respecto a los ámbitos necesarios para poner en marcha y dinamizar un ecosistema. Hay temas que son condiciones habilitantes, que ya hemos visto, que en el fondo donde se apoya la formación de espacios para la colaboración, las interacciones. Fíjense que son espacios para la colaboración y las interacciones. Son las condiciones necesarias o habilitantes para que esto ocurra, ¿no? No son en sí mismos un fin. Segundo, el tema de la formación, ya lo discutimos, y el fortalecimiento. Por ejemplo, cómo se ponen a disposición a los actores de ecosistemas recursos para que puedan llevar actividades de formación, fortalecimiento, depuración y formación del ecosistema, ¿no? Después, el tema, enfatizar el tema de la cultura, la mentalidad, el proemprendimiento.
Fíjense, ustedes probablemente conocen la única evaluación que se ha hecho, siguiendo un poco lo que Chris enfatizaba, el tema de las evaluaciones, la única evaluación que se ha hecho en un programa como el de Startup Chile, o la primera evaluación se hizo, era no tanto cuántas empresas nuevas se creaban, ni tanto el impacto desde el punto de vista de ventas y exportaciones. El primer impacto que se midió, que lo hizo Mike Lederick, una profesora en Inglaterra, fue el impacto que tenían los emprendedores chilenos el vincularse con estos muchachos o muchachas que venían de afuera con una cultura, una idiosincrasia distinta y cómo cambiaba la percepción que tenían los potenciales emprendedores chilenos sobre el emprendimiento en sí. Y el impacto era tremendamente importante. O sea, es a eso lo que se refiere el tema de la cultura, la mentalidad, ¿no es cierto? Y uno de los grandes y aciertos que ha tenido, que obviamente no fue esperado cuando uno diseñó el programa al comienzo. A mí me tocó Nicolás Shea y otros que diseñaron este programa. Esto no estaba en el radar. O sea, veían lo natural, ¿no? Empresas nuevas que salían a conquistar el mercado internacional, ojalá llegaran a Nesta, que era parte del objetivo. Pero este tema del cambio cultural asociado a la mezcla, ¿no es cierto?, de emprendedores que venían de afuera y conversar, ¿no es cierto?, interactuar con los emprendedores locales y el cambio cultural que esto generaba a ambos grupos, particularmente el chileno, es muy interesante como un elemento central del ecosistema. Y esto a veces los economistas como que lo dejamos pasar de lado, pero yo creo que los sociólogos, antropólogos lo tienen clarísimo y lo han estructurado muchas veces como un mecanismo tremendamente relevante para justamente generar estos espacios, entre otros, de confianza. Las medidas de apoyo al ecosistema en realidad pueden clasificarse también en varias, ¿no? Una, y enfatizar el tema de las relaciones y las redes. Esto es clave, y Chris lo dijo muchas veces, ¿no? El establecimiento de instancias y espacios donde los actores de ecosistemas pueden interactuar y formar redes. Hay un elemento muy importante dentro de la literatura de la innovación y emprendimiento que tiene que ver con esa parte del conocimiento que es tácita, que está en las cabezas de las personas. Y la única forma de que esto fluya, que se genere valor a través de ese conocimiento, es que la gente interactúe entre ellas. No hay forma que esto se pueda documentar, que se pueda poner un paper, que se pueda de alguna manera transmitir entre un libro. Esa es una parte, es el conocimiento de alguna manera documentado, pero gran parte, sobre todo en las etapas tempranas del emprendimiento, cuando uno requiere estas conversaciones, aprendizaje, interacciones, requiere que la gente se encuentre, físicamente se encuentre, comparta tiempo y discusiones y visiones. Por eso los espacios, el fortalecimiento de esta red es clave. Y no solamente los emprendedores con gente que los puede orientar y guiar. El vínculo, por ejemplo, con el mundo universitario que conocen, ¿no es cierto? El mundo con los potenciales clientes, el mundo con potenciales financistas, como pueden ser, ¿no es cierto?, las grandes empresas o los que trabajan en los fondos de capital de riesgo. Eso es clave, ¿no? Y generar esos espacios es muy, muy importante. Obviamente, en las convocatorias de apoyo y actividades de entorno. Esto ayuda, por ejemplo, a través de organización de convocatorias, desafíos abiertos y concursables, donde los mismos actores del ecosistema hacen propuestas de cosas que le pueden ayudar a fortalecer. En esta parte, pensando que es un tema dinámico. Los concursos de ideas, ¿no es cierto?, que habían hace 2 o 3 años atrás, probablemente no sirven hoy día. El mecanismo quizás, pero el contenido distinto, ¿no? Porque va de alguna manera evolucionando este ecosistema. Hay que entenderlo como un cuerpo, ¿no es cierto?, de agentes y relaciones que se va moviendo en el tiempo y que va cambiando, que tiene como un movimiento. Vamos a ver después de ese movimiento si hay que darle dirección o no. Y tercero, un apoyo en la mentalidad, ya lo vimos, ¿no es cierto?, convocatorias y desafíos donde se reciben propuestas del tipo generación de íconos y héroes, programas de educación para el emprendimiento escolar, concursos de ideas, todo esto, Premio Nacional de Innovación, todo esto que algunas cosas existen en Chile, otras no, son mecanismos para ir inculcando, incorporando, ¿no es cierto?, esta idea del emprendimiento y de la innovación. Déjenme ir con algunas medidas que le puse como una especie como shopping list, una lista de lavanderías, se diría en español, ¿no es cierto?, con respecto a algunos elementos que quizás le puede para la audiencia servir, que han sido hechos en otros lados. Algunos se han hecho en Chile, en otros lados, que pudiera como caracterizar y ahondar algunas de las dimensiones que mencionaba Chris, ¿no? Que principalmente que está relacionado más con los insumos. Primero, el tema de formación de capital humano para el emprendimiento, ¿no? Programas de formación de emprendimiento a nivel escolar, clave. En Chile tenemos programas 1000 científicos, 1000 aulas, pero todavía no conozco un programa formal, ¿no es cierto?, de 1000 empresas, 1000 aulas, ¿no? O 1000 emprendimientos. Y cómo los emprendedores ellos mismos pueden transmitir esta vocación a los muchachos, ¿no es cierto?, en los colegios, de todo tipo. Que aquí hay oportunidades, más allá de las lucas que se pueden ganar, la oportunidad está bien, pero la libertad, las posibilidades que da, ¿no es cierto?, el emprendimiento de desarrollar, crear valor, y no solamente que se traduzca en generación de recursos, sino también de bienestar a quienes uno le hace estas ofertas.
¿no? El tema de programa de formación de emprendimiento basado en tecnologías digitales. Hoy día el tema de digitalización es clave. Lo mismo en tema de transferencia y emprendimiento tecnológico, una cosa que bien ha empujado muchísimo. Imagino que en la Católica Valparaíso, a través de las dos instituciones que forman parte de su grupo, obviamente es un mecanismo muy importante. Formación de agentes intermediarios para vincular. No tenemos la figura de lo que se llama el Trusted Broker en Chile, que vincula a los grupos que están desarrollando conocimientos, sobre todo basado en ciencia y tecnología, y de alguna manera los potenciales compradores, incluso finales, ¿no? Esa figura que a veces en la oficina de transferencia tecnológica, pero en otros países la tienen afuera muy fuerte. Corea, Israel son casos súper interesantes de esas agencias intermediarias. Obviamente la formación e innovación abierta, emprendimiento tecnológico, que es un tema relativamente nuevo, y la formación también para el ámbito público, que creo que es tremendamente clave. Segundo, los temas de apoyo al financiamiento, claro, o sea, no solamente gente, ideas, ¿no es cierto?, y conocimiento, también recursos. Y, obviamente, el financiamiento público para el tema de financiamiento, perdón, para el fomento del emprendimiento. Hay mecanismo de capital semilla, pero esto con un tema evolutivo, el aprendizaje, lo que decía Chris, las diferencias que hay entre aceleradoras, ¿no es cierto?, incubadoras y los sistemas de financiamiento público para esto. Formas de financiamiento de proyectos de transferencia y empaquetamiento. A veces llegamos justamente a la idea que tenemos lista el prototipo, el piloto, que es técnicamente viable, y lo que nos falta justamente el mecanismo de cómo esto lo empaqueto, lo transfiero, y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, los temas de propiedad intelectual, que son claves, ¿no? Redes de capitalistas ángeles, ya en Chile se ha desarrollado. Industria de capital de riesgo, está ahí desarrollándose, todos los problemas lo hemos visto. Los fondos de capital de riesgo, sobre todo orientados a mercados internacionales, es un elemento que todavía estamos al debe. Se ha hecho un trabajo, pero todavía falta, sobre todo si tienen foco sectorial o foco tecnológico. Y por último, apoyos a mercados secundarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, se necesita estructurar, de nuevo, agentes y sus redes que pueden ayudar, ¿no es cierto?, a generar, por ejemplo, fortalecimiento de las incubadoras, la aceleradora, apoyo a la institución, a las agentes públicas que están haciendo esto, no solamente una. El tema regional, a nivel local, me refiero a nivel el del territorio, es clave en esto. Tenemos un déficit enorme, muy centralizadas las decisiones, muy centralizadas las capacidades. Me imagino que tiende a estar, habiendo vivido en los dos mundos, sufriendo de alguna manera con la poca posibilidad de flexibilidad que uno tiene a nivel local, ¿no es cierto?, de implementar cosas que son ad hoc a la situación y los contextos. Centros de desarrollo como tipo SBDC que existen en Estados Unidos, que en Chile también se están implementando, muy interesante. Oficinas de transferencia tecnológica también que están bastante eficientes. Y el tema regulatorio que es clave, el tema de protección de la propiedad intelectual, enforcement del mismo, ¿no es cierto? El tema de cómo se genera el espacio de negociación entre las partes, que tenemos poca experiencia y el espacio de confianza no son. ¿Cómo comenzar? Y con esto voy terminando. Primero, como decía Chris, y con esto creo que es casi textual algunas cosas que él dijo, un buen diagnóstico en la etapa actual que está el ecosistema. Yo creo que caracterizar el ecosistema, y obviamente es muy ad hoc a la zona geográfica, es muy distinto un ecosistema en Santiago, es muy distinto lo que hay en Valparaíso o en Viña que lo que hay en otras zonas. Yo soy de la idea, y esto lo podemos discutir largamente, que también es bueno darle foco, o sea, definir metas, pero también orientación, que haya una orientación de ese esfuerzo apelando a ciertos temas porque no se puede hacer de todo al mismo tiempo, y por lo tanto creo que podría ser importante. Obviamente generar las confianzas, documentar los aprendizajes, esto es clave de alguna manera entender de cómo se ha generado esto, documentar esto porque puede servir, nosotros ya no vamos a estar un tiempo más cuando esto vaya evolucionando y qué es lo que aprendieron anterior para no cometer los errores y construir sobre el trabajo previo. Y lo último que creo que fue Chris muy enfático y yo lo vuelvo a poner, evaluar, probar, testear y volver a evaluar, para mirar cómo va a aprender, porque esto requiere de métrica, requiere de números, requiere de forma de mirar el fenómeno para no solamente justificar los recursos públicos que tienen que ver un poco con el recurso de todos los chilenos a través de sus impuestos, que en estos tiempos sobre todo tienen costos alternativos y casi infinitos, sino también cómo cada uno de los agentes que está participando en este proceso dé cuenta de lo que está ocurriendo, aprenda de lo que está ocurriendo, corrija lo que no está funcionando y siga potenciando, ¿no es cierto?, el desarrollo del ecosistema. Eso es, fui un poco rápido en virtud del tiempo, pero muchísimas gracias nuevamente, por la invitación. Muchas gracias, José Miguel, por tu tremenda también presentación. Muy, muy entretenida, ilustrativa y con muchos ejemplos para quienes estamos trabajando desde ahora en las universidades o también en el sector público y otros distintos organismos o actores del ecosistema de innovación y emprendimiento. En virtud del tiempo tenemos dos preguntas, pero aquí ya me las mandaron, así que las tengo anotadas.
Un poco lo vivimos en la jornada de gestión femenina, cuando las emprendedoras o startups se internacionalizaban. Les preguntamos, bueno, ¿cuál es el mensaje que le entregan a las incubadoras o aceleradoras? ¿Qué es lo que necesitan de apoyo? Y ellas nos decían, mira, no nos interesa en que nos digan que es importante, por ejemplo, la transformación digital, lo importante la cultura, necesitan que nos apoyen en el cómo, en el proceso de transitar. Ahí mi pregunta, y de lo que tú has visto en Latinoamérica, ¿qué crees que aún falta en nuestros países, programas o algunas políticas en particular o instrumentos que desde el financiamiento público que tengan que ver con que promuevan el escalamiento internacional? Cuando un emprendedor, un paso natural, y tiene que ver también con una de las bases cuando nosotros diseñamos este evento, que una fase natural de los emprendedores es la internacionalización, buscar y probar otros mercados. ¿Qué piensas tú que hace falta qué crees tú que habría más que mejorar? Porque hay distintos instrumentos o programas, las mismas agencias de promoción también lo hacen. En el caso de Chile se ha juntado ProChile con Corfo y sus programas cuando tienen que apoyar a los emprendedores cuando quieren ir a México, no sé, Estados Unidos, Europa. ¿Qué crees que falta en el ecosistema para que la internacionalización sea un proceso mucho más natural y exitoso? A ver, primero, uno asume como obvio que muchas veces los emprendedores saben de todas estas cosas y no es tan obvio. Y el rol que pueden tener los coaches, ¿no es cierto? Todos estos instrumentos de alguna manera que ha diseñado la política pública para apoyar, ¿no es cierto?, a los emprendedores, parte del rol de esos como tutores en el fondo, sea gente que conozca con detalles de cómo se hace esto. O sea, porque los tutores muchas veces tienen, por lo menos algunas evaluaciones que hemos hecho, conocimiento de ayudarlos en el negocio en general, ¿no? Alguna particularidad de manejo financiero, alguna cosa que tiene que ver con el sector, etcétera. Pero a veces el conocimiento como detallado de por dónde irse para hacer el proceso de internacionalización, creo que esas figuras no están o son menos conocidas, sobre todo en un ámbito fuera de Santiago, yo creo. Eso es lo primero. Entonces, que de alguna manera esta figura de los tutores también está incorporado, algunos de ellos, conocimiento específico. Para eso no hay que ser tutor experto en emprendimiento, hay que ser tutor experto en exportaciones. ¿Me siguen? Es otro perfil. Eso yo creo que es importante. Y si no están esos tutores, obviamente hay que generarlos y entrenarlos. Y su entrenamiento puede ser de la experiencia práctica. Los agentes de aduana, por ejemplo, aquí en Valparaíso hay muchos, la experiencia que tienen ellos con respecto a ver dónde están todos los problemas potenciales en los costos de transacción, en todos los problemas legales, los requisitos que piden, ¿no es cierto?, la autoridad, creo que es clave. Lo segundo, tú tienes que tener tus oficinas de afuera, en los países, con gente que tenga competencias parecidas a esta. O sea, no solamente es alguien que te organice eventos en los cuales promueva, ¿no es cierto?, la visita de un grupo de emprendedores para conocer, ¿no es cierto?, el mercado del vino en Inglaterra o en otros países, el mercado de nuevas soluciones tecnológicas digitales en Asia, etc. Tiene que ser alguien que entienda justamente la otra parte del tema comercial y aduanero de los países donde ellos están. Y eso es clave, porque generalmente hay cosas que lo que economistas llamamos asimetrías de información, ¿no es cierto?, y costo de transacción, que a veces uno no ve estos espacios y a veces son tremendamente difíciles y caros y costosos, que requieren mucho tiempo. Y son de características de bien público. Por eso el rol del sector público en esto es clave. No es menester y es ineficiente que cada empresario vaya descubriendo este proceso cada vez que va abriendo un nuevo mercado en un nuevo país. O sea, del otro lado, no solamente, y me parece muy bueno el apoyo que hace instituciones como ProChile, Corfo y otras en promover estas ruedas de negocios, eso está bien, eso es condición necesaria. Pero hay otros elementos que tienen que ver con los detalles de cómo se hacen los procesos de internación, todas las características, ¿no es cierto?, regulatorias que tienen cada uno, y esto es un proceso muy complicado. Y una persona puede tener ese conocimiento en su cabeza o documentado, que lo haga explícito, y que sea tremendamente útil. Yo creo que esos dos espacios, tanto el lado interno como el lado de los países, podría ayudar a que estos costos de transacción se vean reducidos. Ahora, uno siempre se va a encontrar con sorpresas. Aunque no lo crean o no, es bueno que nos vayamos empezando a acostumbrar de que la competencia que vamos a tener, a veces un poquitito deshonesta, de nuestros potenciales competidores afuera, va a ser muy importante.
Por ejemplo, hoy día, si ustedes van a todo lo que le ha pasado, si ustedes quieren registrar una patente en la oficina internacionales de propiedad intelectual en Estados Unidos, en Europa, en Japón y sobre Estados Unidos, en el momento que registren la patente, en el momento que le hacen una demanda. Eso está asegurado, porque hay un mercado secundario de abogados en los países norteamericanos que lo que hace principalmente es tratar de ver las posibilidades de ganar renta asociada a una disputa legal por propiedad intelectual. Pero eso tiene que saberlo alguien. Entonces tiene que ir preparado para entender de que no va a ser sorprendente que le hagan una demanda cuando inscriba un registro de propiedad intelectual en una oficina. Eso está ocurriendo y es cosa muy, muy normal. Ahora, hay formas de salir, hay formas de negociación, hay formas de prepararse, etc. Cosas como de ese tipo son tremendamente importantes, que son ad hoc a cada una de las circunstancias y que a veces uno no conoce y hay un espacio de política pública para tratar de solucionarlo. Esos son al menos dos ámbitos que yo creo que pueden ser para construir sobre lo que ya existe, ¿no? Perfecto. Oye, aparte que este encuentro también ha sido un espacio de mucho aprendizaje, porque más allá de las teorías o algunos mitos que uno piense que existen en los ecosistemas de innovación, emprendimiento y desarrollo de negocios con foco en la internacionalización, un poco se derriban porque hemos tenido personas que viven y que realmente, sobre todo los emprendedores, que ellos nos cuentan lo que les pasa. Por lo tanto, ha sido un proceso muy interesante de aprendizaje. Oye, lo último, José Miguel, y que también tiene que ver con los distintos actores que confluyen en un ecosistema, en esta, ¿cuál tú crees que deberíamos hacer más para poder tener un ecosistema mucho más consolidado, sobre todo en lo que se refiere a la relación de confianza, que la confianza que cruza todo, y la colaboración, porque hablamos mucho de que la confianza es súper importante, la colaboración es súper importante, pero a veces realmente cuando se necesita no está el otro, que uno necesita interactuar durante un ecosistema para, obviamente, desarrollar el proceso de la mejor forma posible. Entonces, en estos matrimonios, muchas veces con divorcios, entre lo que es el mundo académico y la empresa, ¿cuál sugerencia tú le haces o qué consejo tú crees que deberían, desde lo público, hacer aún más para que las empresas consideren que la innovación es una fuente de ventajas competitivas, de que es importante que se vinculen con las universidades, que son fuente de conocimiento, que es importante que inviertan recursos privados en I+D+I? ¿Qué piensas que falta aún sobre todo considerando que hay muchos de nuestros países en el continente que tienen ley de incentivo tributario? Entonces, ¿crees que aún falta para que las empresas realmente se concienticen o sugerentes de que es importante innovar? Yo diría que hay como, para responder, es bien difícil porque en el fondo aquí hay muchos jugadores, entonces me voy a concentrar en dos. Empresas establecidas, sobre todo empresas grandes, y después emprendimientos, que son dos grupos distintos, ¿no? Y en ambas tienen un vínculo muy importante. Con la empresa establecida, lo primero es la sensación de pánico. Si no tienen sensación de pánico y de crisis, esta cosa no vuela. Y esto tiene que ver, lo hemos conversado largamente, tiene en otros lados el tema, por ejemplo, el sacarlos de la zona de confort. La gente no sale automáticamente de la zona de confort, sino que la sacan. Y principalmente tiene que ver con la competencia, tiene que ver con situaciones, por ejemplo, de crisis que estamos viendo ahora, un sinnúmero de cosas. Y la ventana de oportunidad se está abriendo ahora. Y va a estar abierta, yo creo, por un buen tiempo. Esto incluye, por ejemplo, un cuestionamiento muy fuerte de la sociedad con respecto a la propuesta de valor que hacen las empresas, sobre todo las grandes, el tema de la sustentabilidad, el tema del empleo justo, el empleo. Van a salir ahí oportunidades en las cuales las empresas van a tener que empezar a modificar. Y además la propuesta de obviamente, competencia que tiene el mercado internacional. Eso es uno. Entonces, cuando ocurra eso, hay que estar preparado, ¿no? Porque decir, bueno, ¿y a dónde voy? ¿No? Es que lo que decía Chris, ¿no es cierto? Bueno, bueno, hay que generar un espacio para que esto ocurra. Y esto yo creo, y esto es una posición bien discutible, pero los países, la evidencia muestra que en la línea apoya esto, es que tú necesitas un Estado que no solamente te digan, mire, aquí están los instrumentos, vea usted cómo lo haga. Es decir, las empresas vayan con un crédito tributario y se junten con las universidades y todo, sino que también yo creo que es importante que el Estado, no un gobierno, el Estado también le dé un poco de dirección, porque la dirección de alguna manera lo que hace es reducir incertidumbres. Chile hoy día está empezando a hacer como apuestas en temas de solución de problemas. Cuando Chile firma una descarbonización de aquí al 2050, ustedes no saben lo que significa eso. Significa que nos pusimos la soga al cuello, en el buen sentido de la palabra, y significa que vamos a tener que empezar a desarrollar una cantidad de mejoras desde el punto de vista científico-tecnológico, que el hidrógeno verde es una respuesta, el cobre verde es otra respuesta, para la cual no hay soluciones tecnológicas ad hoc para el caso chileno, que la vamos a tener que desarrollar y crear. Y eso lo van a hacer las empresas grandes, por un lado,
las mineras, por decirlo, las energéticas, por el otro lado, ¿no es cierto?, la energía en total. Y para eso requiere también una oferta que salga de la universidad, que no solamente el paper académico, sino vincularse para el desarrollo de proyectos que tengan una funcionalidad, es decir, para resolver un problema. El mundo académico nuestro está poco acostumbrado, en general, a investigar para solucionar problemas, una visión funcionalista de la investigación. No te dicen que sea exclusivamente funcionalista, sino que combine la parte más de curiosidad, que es fundamental, ¿no es cierto?, en las universidades, pero también un conocimiento de investigación básica, pero esté orientada a tratar de resolver estos problemas que van a empezar. Eso por un lado. Por lo tanto, necesitas en las políticas públicas no solamente que estén los instrumentos, sino también esta idea de que en el fondo estás como haciendo ciertas misiones o desafíos que tú quieres de alguna manera atender. Y en el mismo sentido, en la parte más de emprendimiento, ahí tienes dos también. Este es el modelo que hablaba un poco de Chris, ¿no es cierto? Uno es la oportunidad de generar emprendimiento de base científica tecnológica, que es, por ejemplo, la salida de algunas ideas que surgen en la universidad, que potencialmente se pueden transformar en propuestas de valor, en empresas nuevas. Y generar mecanismos de un acuerdo como Bayh-Dole del año 80 en Estados Unidos para Chile, ¿no? Cómo se reparte el tema de la propiedad intelectual, que es importante. Que al profesor de alguna manera esté sentado en el board científico de la empresa que se está creando. No es que sea el dueño, pero porque tiene mucho conocimiento en su cabeza de cómo ir mejorando. Pero tampoco, realmente los científicos son malos administradores. En general, no es esperable que sean buenos empresarios. Hay excepciones. En Chile tenemos algunas, pero no es la norma. Cada uno en su cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer estos equipos, estos matching, ¿no es cierto? Que el régimen de incentivo para los profesores que hagan esto no los penalice porque en el fondo no publican paper easy, incluso la patente, sino que esto también esté dentro de su core para algunos, no todos, ¿no? En una visión. No es el profesor, ¿no es cierto?, el renacentista que publica papers, hace patentes y empresas. Eso es imposible. Tú tienes que tener en un departamento de ingeniería gente que publique papers, otros que hagan patentes y otros que se vinculen a emprendimiento, que en su conjunto el departamento alguna vez ha evaluado en esa dirección. Yo creo que eso también es tremendamente importante. Y lo otro, que el mundo emprendedor también entienda de que hay que entender estos personajes que vienen del mundo académico, que andan en la luna generalmente, que tienen buenas ideas, pero que son no tan buenos como ellos pueden ser para el tema de los negocios. Y buscar que los equipos son clave para esto, ¿no? El co-liderazgo, no que sea uno y el otro como más, no, es un co-liderazgo que cada uno aporta su parte. Hoy día, de alguna manera, la evidencia muestra de que los buenos emprendimientos a base científica y tecnológica no es el pitch que hacen ante los que capitalistas son, o los que levantan capital, son las competencias técnicas que tiene cada uno de ellos y la complementariedad que tiene. Yo creo que y hay espacios, obviamente, para la política pública, por ejemplo, en las universidades, en la criteria que uno evalúa y certifica, ¿no es cierto?, en las universidades. Hay un espacio tremendo, porque obviamente los incentivos están completamente contrarios actualmente en Chile, en Latinoamérica, en esa dirección. Súper, lo sabemos. Muchos desafíos por delante, muchas cosas que cambiar, tanto en el gobierno, en la empresa, la mentalidad, la cultura y también en el trabajo de nuestras universidades, también con los académicos. Ojalá promover el emprendimiento de base científica tecnológica, que además es algo que vamos a retomar la próxima semana en la jornada de conversatorio de transferencia tecnológica. Así que muchas gracias, José Miguel, por tu tiempo, tu excelente presentación, muy entretenida, por supuesto, con mucho que aprender y temas prácticos. Así que un gusto haberte tenido en nuestro evento internacional y muchas gracias como siempre. No, gracias a ti por la invitación. Vale. Mucho éxito. Un abrazo. Gracias, José Miguel. Bueno, y de esa forma les damos las gracias a ustedes por haberse conectado a esta primera jornada, primera parte, que tuvimos a la exposición de Christopher Haley de Nesta y también a José Miguel Benavente del BID, destacados referentes del mundo de la gestión de las políticas públicas para la innovación y la internacionalización. Muchos temas y detalles que quedan en nuestra mente para reflexionar y pensar cómo podemos, de alguna forma, tener un mundo mejor en lo que tiene que ver con la internacionalización de negocios y todo enfocado en apoyar a nuestros emprendedores. Y para continuar, tenemos ahora un interludio que es muy espectacular, que busca entregarles una visión desde lo que es la industria creativa, los negocios culturales, la economía creativa, algo que además sabemos que es muy importante para el mundo público y también para todos los ciudadanos de nuestras ciudades, valga la redundancia, porque tiene que ver con la cultura, y en particular para nuestro querido Valparaíso, nuestra región de Valparaíso. Así que a continuación dejamos con ustedes al Valparaíso Creativo, que es un programa estratégico regional de la Corfo en Chile, que busca el desarrollo y fortalecimiento de las industrias creativas y culturales en Valparaíso. El programa entonces nace con el objetivo de desarrollar la economía creativa de Valparaíso y de esta manera aprovechar el potencial de las industrias creativas de la ciudad.
Así que a continuación los dejamos con un video de Valparaíso Creativo en este interludio cultural de nuestra cuarta jornada.